Mi marido decidió controlar el presupuesto y me quitó mis tarjetas. No discutí. Cuando fue a comprar un coche, el empleado del banco le devolvió inesperadamente la tarjeta y le pidió que esperara un minuto. Y cuando mi voz sonó por el altavoz, se quedó de piedra. Les damos la bienvenida al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban desde donde nos ven. Nos interesa mucho saberlo. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Carmen estaba junto al fregadero de la cocina, lavando lentamente los platos después de la cena. El agua tibia corría por sus manos y la espuma del detergente brillaba bajo la luz. Fuera, caía el atardecer de principios de octubre. Los días se habían acortado y a las 7 de la tarde ya reinaba la oscuridad tras el cristal. Contemplaba su reflejo en la ventana, borroso, indefinido, como el de una extraña. 52 años, 20 de casada. Toda una vida vivida según unas reglas que parecían inquebrantables. Trabajo, casa, familia. Y ahora, algo en ese cuadro familiar se había agrietado. A su espalda, en el salón, se oía la voz de su marido. Víctor hablaba por teléfono con un amigo, se reía, comentaba el partido de fútbol de ayer. Su voz sonaba enérgica, alegre, nada que ver con el tono que usaba con ella últimamente. Con sus amigos, era el Víctor de siempre, abierto, bromista, despreocupado. ¿Y con ella? Con ella se había vuelto diferente. No sabría decir con exactitud cuándo empezó. Quizás hacía 3 meses, o incluso antes. Simplemente, no había prestado atención a los pequeños detalles que ahora se sumaban para formar una imagen preocupante. Carmen colocó el último plato en el escurridor, se secó las manos con un paño y echó un vistazo a la cocina. Pequeña, de unos 10 metros, pero acogedora. El papel pintado claro con un discreto estampado floral que habían puesto hacía 10 años toda la familia. Ella, Víctor y los niños. Por aquel entonces, su hijo Javier era un adolescente y su hija Lucía estaba en primaria. Qué rápido había pasado el tiempo. Ahora Javier estaba casado y vivía en otra ciudad, trabajando como programador. Lucía estudiaba en la universidad y compartía piso con una amiga en el centro. Llamaba una vez a la semana, se pasaba los fines de semana, pero ya tenía su propia vida. Y era lo correcto. Los hijos debían independizarse, forjar su propio destino. El problema era que, cuando los hijos se fueron, la casa se quedó demasiado silenciosa. Y en ese silencio afloró lo que antes se perdía en el ajetreo diario, las grietas en la relación, las palabras no dichas, una irritación que se había acumulado durante años y que de repente salía a la superficie. Sobre la mesa de la cocina había una pila de tickets, cuidadosamente apilados y sujetos con el salero. Víctor le había pedido que los guardara por separado hacía unas 3 semanas. Carmen, vamos a empezar a guardar los tickets para saber en qué se nos va el dinero, le dijo durante el desayuno, mientras untaba mantequilla en una tostada. Ella asintió, sin darle mayor importancia. ¿Quién sabe? A lo mejor de verdad había decidido organizar mejor el presupuesto familiar. Mucha gente lo hacía, anotando gastos, planificando compras. Nada extraño. Pero luego, esos tickets se convirtieron en motivo de conversación. Al principio, de pasada, después, con más insistencia, con cierta presión. Carmen, ¿otra vez has comprado en el Corte Inglés?, decía Víctor, repasando los papelitos por la noche cuando ella volvía del trabajo. Es muy caro. Podrías haber ido a Mercadona, que ahora tienen los lácteos de oferta. Víctor, pasé al salir del trabajo. El Corte Inglés me pilla de camino, respondía ella, quitándose el abrigo. No quería dar un rodeo. Aún así, hay que ahorrar. Dejaba el ticket a un lado, negando con la cabeza. Mira, estos yogures te han costado 1,50 €. Y en el otro sitio estaban de oferta a 1 €. Víctor, son 50 céntimos de diferencia. Intentaba hablar con calma, aunque por dentro ya empezaba a sentir una creciente irritación. Me gustan estos yogures. ¿Saben mejor? ¿Saben mejor? Soltó él con una sonrisita. Un yogur es un yogur. Y 50 céntimos en 6 unidades ya son 3 €. ¿Al mes? Es un pico. Ella guardaba silencio. ¿Se iba a la habitación a cambiarse? No quería discutir por unos yogures. Era ridículo. Pero esas conversaciones eran cada vez más frecuentes. Se compró una barra de labios nueva. Él le preguntó el precio y comentó que en cualquier supermercado había tonos parecidos por la mitad de precio. Cogió un taxi con sus compañeras para volver a casa después de la cena de empresa. Él le preguntó por qué no había cogido el autobús, si circulaban hasta las 11 de la noche. Pidió cita en la esteticista para una limpieza facial. Él se sorprendió, ¿para qué tanto gasto? Si tienes la piel bien. Víctor, es mi dinero, dijo ella entonces, esforzándose por mantener la calma. Me lo he ganado. Tengo derecho a gastarlo en lo que considere necesario. Nuestro dinero, la corrigió él, sin apartar la vista del móvil.
Somos una familia. ¿O ahora quieres dividirlo todo? No respondió. Se fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó junto a la ventana, mirando el patio al anochecer. El parque infantil, los bancos, las figuras solitarias de los transeúntes. Un barrio residencial cualquiera. Su casa, su piso de 3 habitaciones en un quinto de un bloque, comprado con una hipoteca hacía 20 años. La pagaron entre los dos, cada uno aportando su parte. Liquidaron el préstamo hacía 5 años e incluso lo celebraron yéndose un fin de semana a una casa rural, paseando, haciéndose fotos. Entonces todo iba bien. Entonces Víctor era atento, cariñoso. Se reían juntos, hacían planes. ¿Y ahora? Ahora no entendía qué estaba pasando. Dinero tenían. No eran ricos, por supuesto, pero sí gozaban de estabilidad. Carmen trabajaba como contable en una constructora y ganaba 1.800 euros al mes, más primas trimestrales. Víctor era ingeniero de diseño en una fábrica. Su sueldo era un poco más alto, 2.200 euros. Juntos sumaban 4.000 euros. Para su ciudad era una cantidad más que decente. Sin préstamos. El piso era suyo y el coche también, un Toyota viejo pero que funcionaba. No vivían con lujos, pero tampoco pasaban apuros. Entonces, ¿cuál era el problema? Intentaba recordar cuándo había empezado a cambiar Víctor. Quizá cuando los niños se fueron y se quedaron solos en un piso grande que de repente se sentía demasiado silencioso y vacío. Quizá cuando Víctor no consiguió el ascenso que anhelaba desde hacía año y medio, y el puesto de jefe de departamento se lo dieron a un joven, entonces anduvo una semana de un humor de perro. O quizá siempre había sido así, pero antes se diluía entre las preocupaciones por los niños y el ajetreo diario, y ahora salía a la luz, como el óxido bajo una capa de pintura vieja. El día que todo cambió definitivamente, Carmen volvió a casa más tarde de lo habitual. Era viernes, fin de la semana laboral. Después del trabajo, se pasó por un centro comercial, solo quería dar un paseo, distraerse, mirar escaparates. Había cobrado el sueldo el día anterior y, además, había recibido una prima trimestral de 600 euros. Estaba de buen humor. Y entonces, en el escaparate de una tienda, vio un abrigo. Azul oscuro, de corte clásico, un poco por debajo de la rodilla, con un cinturón ancho y grandes botones. Elegante, sobrio, pero a la vez femenino. Se detuvo, incapaz de apartar la mirada. Su abrigo viejo, el que llevaba los últimos 4 años, estaba completamente gastado, el forro roto, los puños raídos, una mancha en la manga que no salía con nada. Hacía tiempo que quería comprarse uno nuevo, pero siempre lo posponía. O le sabía mal el dinero, o no tenía tiempo, o simplemente no encontraba el momento. Entró en la tienda, se lo probó. El abrigo le sentaba como un guante, como si estuviera hecho a medida. La dependienta, una chica joven de sonrisa amable, le dijo que el color le favorecía mucho, que resaltaba sus ojos. Carmen se miró en el espejo y de repente no vio a una mujer de mediana edad cansada, agobiada por la casa y el trabajo, sino a una dama guapa y cuidada. Y deseó sentirse así no solo en la tienda, sino cada día, al ir a trabajar, al quedar con sus amigas. «Me lo llevo», dijo, y el corazón le dio un vuelco por su propia audacia. Costaba 350 euros. Caro, sí, pero no desorbitado. Y tenía la prima. Pagó con la tarjeta, cogió la bonita bolsa con el logo de la tienda y salió a la calle con una sensación de pequeña victoria. Quizá fuera una tontería, pero se sentía bien. Se había comprado algo que quería, sin pensar en nadie, sin pedir permiso. Su dinero, su decisión. Cuando entró en el piso, Víctor estaba sentado en el sofá, frente al televisor. Daban un documental sobre naturaleza. Lo miraba de reojo, mientras consultaba el móvil. Al oír abrirse la puerta, levantó la vista. Vio la bolsa, grande, brillante, claramente de una tienda cara. Su expresión cambió al instante. «¿Qué has comprado?», preguntó. Y en su voz ya se notaba la desconfianza. «Un abrigo», respondió Carmen, entrando al recibidor para colgar la chaqueta. El viejo estaba hecho un desastre. «Tú mismo lo has visto». «Enséñamelo». Volvió al salón, sacó el abrigo de la bolsa y lo extendió. Víctor se levantó, se acercó. Cogió la etiqueta con el precio, que ella no había tenido tiempo de quitar. Estaba cuidadosamente sujeta con un alfiler a una costura interior. 350 euros. Se giró lentamente hacia ella, y en sus ojos se leía un desconcierto que se iba transformando en indignación. «¿Te has vuelto loca, Víctor? Es un precio normal para un abrigo de calidad». Carmen intentaba hablar con serenidad, sin caer en la provocación. «Lo necesito para el trabajo. Voy a la oficina todos los días. No puedo ir hecha una defesio. Podrías haber encontrado algo más barato». Alzó la voz, y ella se estremeció sin querer. Víctor rara vez gritaba.
Podía contar con los dedos de una mano las veces que lo había hecho en todos sus años junto. 350 euros en un trapo. ¿Te das cuenta de cuánto dinero es? ¿Sabes todas las facturas que tenemos cada mes? La comunidad, la gasolina, el seguro del coche, los teléfonos, internet. Víctor, yo pago mi mitad de todo eso, le interrumpió, sintiendo como la rabia empezaba a hervir en su interior. Siempre pago mi parte, y este es mi sueldo. Mi prima. Llevo 30 años trabajando. Tengo derecho a gastarme el dinero en mí. ¿Tu dinero? Víctor soltó una risita. Y en esa risa había algo desagradable, casi despectivo. ¿Se te olvida que somos una familia? ¿Que tenemos un presupuesto común? ¿O es que ahora has decidido que cada uno va por su cuenta? Nunca hemos tenido un presupuesto común. Carmen colgó el abrigo en una percha y se encaró con él. Siempre hemos dividido los gastos a partes iguales. ¿El piso? ¿La comida? ¿El coche y el resto? Cada uno lo gastaba como quería. Siempre ha sido así. Pues se acabó. Víctor se cruzó de brazos, y su postura revelaba una firme determinación. ¿A partir de ahora será diferente? Porque este descontrol no puede seguir. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pasó en silencio a la cocina y puso a calentar agua. Le temblaban las manos. Sacó una taza del armario, puso té en el infusor. Intentaba respirar hondo, no mostrar lo mucho que le habían dolido sus palabras. Descontrol. Así que, según él, era una descontrolada. Ella, que llevaba 30 años trabajando sin descanso, que había criado a sus hijos, llevado la casa, que nunca le había pedido dinero y siempre se lo había ganado por sí misma. Víctor entró en la cocina detrás de ella y se sentó a la mesa. ¿Tenía el rostro serio? Decidido. Lo digo en serio. Carmen dijo en voz más baja, pero firme. Vivimos sin ton ni son. El dinero se escapa sin que sepamos a dónde. ¿Tú lo gastas en tonterías? Yo también. Hay que poner orden. La gente normal lo hace, planifica su presupuesto, controla sus gastos. ¿Orden? Puso la taza sobre la mesa, apoyando las manos en la encimera. ¿Qué orden, Víctor? Nunca nos ha faltado de nada. Los niños han crecido. Han estudiado. Tenemos un piso, un coche. Nos vamos de vacaciones. Salimos a cenar. ¿Qué orden quieres poner? Podríamos tener más. Se frotó la cara con las manos, y Carmen vio de repente el cansancio en sus ojos. Si no malgastáramos en estupideces, tus cremas, tus cafés con las amigas, toda esa ropa. No son estupideces. Sintió que la voz le empezaba a temblar de rabia. Es mi vida, Víctor. Trabajo de 8 a 6 todos los días. Me canso. A veces quiero comprarme algo que me guste, quedar con mis amigas, tomar un café. Es normal. No es ningún crimen. Basta. Dio un puñetazo en la mesa, y ella se quedó paralizada. El hervidor hizo clic, el agua había hervido y se apagó automáticamente. En la cocina se hizo un silencio absoluto, solo roto por el zumbido del frigorífico en un rincón. A partir de hoy, yo controlo el presupuesto. El nuestro, el familiar. Todo lo que ganamos es dinero común, y yo decidiré en qué se gasta. ¿Entendido? Carmen lo miraba y no lo reconocía. Ese hombre con el que había vivido 20 años, con el que se había casado en el ayuntamiento, jóvenes y felices, con el que había compartido cama, había tenido hijos, había pasado noches en vela con los bebés, con el que se había reído, llorado, peleado y reconciliado. Ahora la miraba como si fuera una niña desobediente a la que había que poner en su sitio. ¿Qué quieres decir? Preguntó en voz baja, aunque ya intuía la respuesta. Dame tus tarjetas. Todas. Las del banco. Las de crédito. Todas. A Carmen le hizo clic algo en la cabeza. Se quedó quieta, mirando a su marido, y en ese momento comprendió que no era un arrebato pasajero, ni un mal día. Iba en serio. Realmente quería tomar el control de su dinero, de su independencia económica. Quería que dependiera de él, que tuviera que pedirle permiso para cada compra, que le rindiera cuentas de cada gasto. ¿Estás de broma? Exhaló. Nunca he hablado más en serio. Víctor se levantó y se acercó a ella. Dame las tarjetas. Yo decidiré en qué y cuánto gastar. Te daré lo que necesites para la compra, el transporte, lo imprescindible. Pero se acabaron las compras impulsivas. Se acabó para siempre. ¿Entendido? Sentía un nudo en el estómago. La ofensa, la ira, la humillación, todo se mezclaba en una bola apretada que se le atascó en la garganta. Quería gritar, tirarle algo, echarlo de la cocina, del piso. Pero guardó silencio, porque en ese instante un pensamiento fugaz cruzó su mente. Si montaba un escándalo ahora, solo sería peor. Él se aferraría a su idea con uñas y dientes, la presionaría, la manipularía, montaría escenas, les contaría a los niños su propia versión de los hechos, dejándola a ella como una derrochadora y una egoísta. No debía hacerlo. Tenía que ser más lista.
Está bien, dijo con voz serena. Víctor, claramente, no esperaba esa respuesta. ¿Se había preparado para un escándalo? ¿Para lágrimas? ¿Para indignación? Y ella, simplemente, aceptaba. Que está bien, que te daré las tarjetas. Carmen pasó a su lado, fue al dormitorio, sacó el bolso del armario, rebuscó en los compartimentos, volvió a la cocina y dejó sobre la mesa 3 tarjetas de plástico, 2 de débito, del Santander y del BBVA, y una de crédito de CaixaBank. Aquí tienes. Víctor las cogió, las sopesó en sus manos, como si no creyera que todo fuera tan fácil. Su rostro reflejaba un triunfo, una satisfacción apenas disimulada. Así me gusta, dijo, guardando las tarjetas en el bolsillo de los vaqueros. Ya verás, Carmen, será mejor para los dos. Dejarás de preocuparte por el dinero, yo lo organizaré todo y empezaremos a ahorrar. A lo mejor por fin nos vamos de vacaciones a un sitio decente y no a esos chiringuitos de la costa. Ella asintió, se sirvió el té y, sin mirarlo, se fue al dormitorio. Cerró la puerta tras de sí y se sentó al borde de la cama. Le temblaban tanto las manos que la taza casi se le escapa. La dejó en la mesilla, apretó los puños, obligándose a respirar hondo y con calma. Por dentro, todo era un hervidero, pero en su rostro no se movió ni un músculo. Víctor creía que había ganado, que lo tenía todo bajo control, que a partir de ahora ella sería dócil y obediente. Que lo pensara. Le seguiría el juego. De momento. Porque Carmen tenía un as en la manga del que su marido ni siquiera sospechaba, y sabía perfectamente qué hacer a continuación. Lo sabía muy, muy bien. Víctor se despertó a la mañana siguiente con una profunda sensación de satisfacción. Tumbado boca arriba, miraba al techo sintiéndose el dueño de la situación. Por fin había puesto orden en casa. Por fin lo tenía todo bajo control, como corresponde a un hombre. Al cabeza de familia. Giró la cabeza. Carmen ya se había levantado. Desde la cocina llegaba el aroma a café y el leve tintineo de la vajilla. Todo como de costumbre. No había montado ninguna escena, ni dado portazos, ni se había ido a casa de su madre, como él temía en secreto. Había aceptado su decisión con calma, como una adulta, señal de que ella misma entendía que él tenía razón. Se levantó, se puso unos pantalones de chándal y una camiseta, fue al baño, se lavó la cara y se miró en el espejo. 55 años, pero aparentaba menos, el pelo todavía espeso, aunque con canas, la figura más o menos en forma, si no fuera por una ligera barriga. Víctor la metió hacia adentro, se giró de perfil. No estaba mal. Se cuidaba, a diferencia de muchos de su edad, que a estas alturas ya se habían abandonado por completo. Cuando entró en la cocina, Carmen estaba junto a los fogones, haciendo huevos fritos. Se giró, le asintió en silencio y puso un plato con tostadas sobre la mesa. Su rostro estaba tranquilo, incluso distante, ni rastro de las emociones de la víspera. Víctor se sentó a la mesa y se sirvió café de la cafetera italiana. Buenos días, dijo, intentando sonar suave, conciliador. Al fin y al cabo, la conversación de ayer había sido seria. No quería estropear la relación del todo. Buenos días, respondió ella secamente, sin volverse. Carmen, ¿no estás enfadada? Mordió una tostada y bebió un sorbo de café. Entiéndelo. ¿Lo hago por nuestro bien? Por nuestro futuro. Lo he entendido. Puso los huevos en un plato y se sentó enfrente. Tú eres el que manda. Tú decides. Él la miró con más atención, intentando captar alguna ironía o sarcasmo en su voz, pero el rostro de ella permanecía impasible. Comía sin levantar la vista, así que decidió no ahondar en el tema. Lo importante era que el conflicto estaba zanjado, las tarjetas estaban en su cartera, a partir de ahora, todo iría como la seda. Después del desayuno, Carmen se preparó para ir a trabajar. Víctor tenía el sábado libre, pero ella trabajaba a turnos de 2 días seguidos y 2 de descanso. Se vistió, cogió el bolso, se despidió escuetamente y salió. Víctor se quedó solo en el piso. Se sirvió más café, se sentó en el sofá, encendió la televisión, pero no le prestó atención. Sacó las tarjetas de Carmen del bolsillo y las extendió sobre la mesita de zen. 3 tarjetas, 3 llaves para su bienestar común, que ahora estaría bajo su gestión. Cogió el móvil y abrió la aplicación del banco. Tenía los datos de acceso a la cuenta de Carmen. Ella misma le había dado las contraseñas hacía tiempo, por si alguna vez pasaba algo. Entró en la cuenta del Santander, miró el saldo de la tarjeta principal, 2.100 euros. No estaba mal. La segunda tarjeta, la del BBVA, tenía menos, unos 300 euros. La de crédito tenía un límite de 5.000, pero no había ninguna deuda. En total, más de 2.400 euros de libre disposición, más sus propios ahorros, unos 1.500 euros en su cuenta. Juntos, casi 4.000. Una suma considerable. Víctor se recostó en el sofá,
con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Hacía tiempo que quería comprarse un coche nuevo. Su Toyota Corolla de 2008 ya le tenía bastante harto. Era viejo, hacía ruidos, la calefacción funcionaba a ratos y el interior estaba desgastado. Funcionaba, sí, pero le apetecía algo más moderno, con más prestigio. Llevaba semanas mirando anuncios en internet, echando un ojo. Había visto un Kia Sportage de 2018 por 16.000 euros, un Hyundai Creta, incluso algún Skoda Kodiaq por unos 18.000. Obviamente, no tenía tanto dinero de golpe, pero podía pedir un crédito y ya tenía para la entrada. Esos casi 4.000 euros eran un capital inicial excelente. Abrió una web y empezó a mirar anuncios, filtrando por precio y año. El Creta no tenía mala pinta, compacto, económico, un modelo popular. Un SUV urbano, justo lo que necesitaba. Guardó varios anuncios en favoritos y calculó la cuota mensual del préstamo. Unos 300 a 350 euros. Asequible. De su sueldo podía sacarlo sin problemas y el resto para vivir. Los siguientes días, Víctor estuvo ocupado con sus planes. Llamaba a concesionarios, preguntaba por la disponibilidad de los coches, las condiciones de financiación, leía opiniones de otros propietarios. Carmen llegaba del trabajo, preparaba la cena en silencio, comía y se iba al dormitorio o se sentaba con el portátil a leer algo. Se había vuelto aún más callada, más introvertida, pero Víctor lo achacaba al enfado, que se le pasaría pronto. Las mujeres siempre se enfurruñan cuando se las pone en su sitio, pero luego se acostumbran. Lo importante era no ceder, mantenerse firme. El miércoles por la noche vino a ver a Carmen su amiga Tamara. Eran amigas desde el colegio, habían estudiado juntas, se habían casado por la misma época. Habían criado a sus hijos. Tamara era una mujer ruidosa y enérgica, una rubia teñida con un carácter alegre. Trabajaba en una agencia de viajes, viajaba a menudo por trabajo y conocía un montón de historias. A Víctor no le caía bien, pensaba que tenía una mala influencia sobre Carmen, que la incitaba a tonterías como ir a paso de compras. Cuando Tamara llamó al timbre, Víctor estaba viendo el fútbol. Carmen abrió. Se abrazaron y pasaron a la cocina. Víctor las oía hablar en voz baja, pero no le interesaba la conversación, estaba centrado en el partido. Al cabo de un rato, le llegó el olor a té recién hecho y oyó el tintineo de las tazas. Las mujeres se habían instalado en la cocina y sus voces sonaban un poco más altas. Bueno, ¿y cómo estás, Carmencita?, preguntaba Tamara, y en su voz se notaba preocupación. Por teléfono sonabas un poco rara. ¿Ha pasado algo? No es nada, respondió Carmen vagamente. Estoy cansada. Mucho trabajo. No me mienta. Tamara era directa. No le gustaban los rodeos. Te conozco desde hace 30 años. Venga, cuéntame qué ha pasado. Víctor subió el volumen del televisor, pero aún así oía fragmentos de frases. Carmen le estaba contando a su amiga la situación de las tarjetas. Se tensó y aguzó el oído. ¿Pero se ha vuelto loco o qué? La voz de Tamara sonaba indignada. Alta. Carmen, ¿de verdad has dejado que te quite tus tarjetas? ¿Tu dinero? Chis. Tamara, le siseó Carmen. Está en la otra habitación. Me da igual. Tamara debió de levantarse de un salto, porque la silla chirrió. Es un disparate. Tú te ganas tu propio dinero. Has trabajado toda tu vida. ¿Y ahora viene él a imponerte condiciones? Que se vaya a la mierda. Tamara, tranquilízate. La voz de Carmen era baja, pero Víctor captó en ella una nota extraña, no de ofensa, ni de impotencia, sino algo distinto. Ya me encargo yo. ¿Cómo que te encargas, Carmen? ¿Te das cuenta de cómo se llama esto? Se llama maltrato económico. Violencia doméstica. Te está controlando a través del dinero. Es un clásico. Hay miles de historias así. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Y qué piensas hacer? Se hizo una pausa. Víctor se quedó quieto, tenso. De repente, se sintió incómodo. Algo en el tono de Carmen le hizo ponerse en alerta. Ya lo estoy haciendo, dijo ella en voz baja. Y Tamara, claramente, no entendió, porque le volvió a preguntar qué quería decir con haciendo. Tamara, ahora no. ¿Solo confía en mí? No pienso aguantar esto. Tengo un plan. ¿Un plan? ¿Qué plan? ¿Te lo contaré más tarde? Cuando todo haya acabado. Tamara se calló, y luego soltó una risa breve, aliviada. Menos mal, ya pensaba que te habías rendido del todo. Carmen Martínez nunca se ha rendido, y no va a empezar ahora. ¿Lo he entendido bien? Lo has entendido bien. En la voz de Carmen se oyó una sonrisa. Hablaron un rato más de otras cosas, del trabajo, de los hijos, de una serie nueva. Una hora después, Tamara se fue. Víctor oyó cerrarse la puerta de entrada. Carmen pasó por delante del salón, le dedicó una breve mirada, asintió y se fue al dormitorio.
Víctor se quedó sentado frente al televisor, pero ya no estaba viendo el partido. En su cabeza resonaba la frase, tengo un plan. ¿A qué se refería? ¿Qué plan? ¿Acaso pensaba irse? ¿Pedir el divorcio? Tonterías. ¿A dónde iba a ir después de 20 años de matrimonio? Tenían un piso en común, una vida en común. Simplemente se estaba desahogando con su amiga. Mañana se le habría olvidado todo. Decidió no darle importancia y volvió a sus planes. El viernes se cogió el día libre en el trabajo, decidido a ir al concesionario. Había encontrado una opción interesante, un Hyundai Creta de 2019. 40.000 kilómetros, buen estado, por 18.000 euros. Llamó al comercial, concertó una cita. Antes de salir de casa, revisó su cartera, las tarjetas de Carmen estaban en su sitio. Cogió una de ellas, la principal del Santander. Podía pagar la entrada en ese mismo momento si le gustaba el coche. Carmen estaba en casa, era su día libre. Estaba sentada en la cocina con una taza de té, leyendo algo en la tablet. Víctor entró y se sirvió un vaso de agua. Me voy a hacer unos recados, dijo con indiferencia. Volveré por la tarde. De acuerdo. No levantó la vista. Quizá de paso me acerque al supermercado a por algo de comida. Esperaba que le pidiera algo concreto, pero Carmen solo asintió. Como quieras. Salió del piso, bajó en el ascensor, se subió a su viejo Toyota, lo arrancó y salió del patio. Estaba de un humor excelente. Hoy, quizá, compraría un coche nuevo, suyo, elegido por él. Llevaba mucho tiempo queriéndolo. A Carmen nunca le habían interesado demasiado los coches, siempre iba a trabajar en transporte público, así que este sería su coche. Puso la radio, tarareaba una canción conocida, imaginándose cómo recorrería la ciudad en su flamante Creta. El concesionario estaba en las afueras, un gran edificio con escaparates de cristal y un letrero luminoso. En el aparcamiento había decenas de coches para todos los gustos y bolsillos. Víctor aparcó, salió y miró a su alrededor. Por dentro era espacioso, luminoso, olía a plástico nuevo y a cuero. Varios coches estaban expuestos en la sala. A su alrededor pululaban comerciales trajeados, hablando con los clientes. Se le acercó un chico joven, de unos 30 años, sonriente y con corbata. Buenos días. ¿Es usted Víctor? Hablamos por teléfono sobre el Creta. Sí, soy yo. Víctor le estrechó la mano. Perfecto. Me llamo Marcos, seré su asesor personal. Acompáñeme. Le enseñaré el vehículo. Salieron a la explanada donde estaba el Hyundai Creta, de color plateado, limpio, reluciente bajo el sol. Víctor lo rodeó. Miró el interior a través de la ventanilla. Por dentro todo parecía impecable. Asientos grises. Un salpicadero moderno. Sistema multimedia. ¿Puedo sentarme? Preguntó. Por supuesto. Marcos abrió la puerta. Víctor se acomodó en el asiento del conductor y agarró el volante. El asiento era cómodo. La visibilidad buena. Todo a mano. Se imaginó conduciendo ese coche y sonrió. ¿Quiere probarlo? Le ofreció Marcos. Vamos allá. Hicieron el papeleo para la prueba y Víctor salió a la carretera. El coche iba suave. El motor apenas se oía y las marchas cambiaban con fluidez. Condujo unos 20 minutos y volvió al concesionario completamente convencido, se lo quedaba. ¿Lo formalizamos? Preguntó Marcos cuando volvieron a la oficina y se sentaron a una mesa en una sala de reunión. Sí, asintió Víctor. ¿Cuáles son las condiciones de financiación? Marcos sacó una calculadora y empezó a hacer número. Una entrada de 4.000 euros. Y el resto financiado a 5 años al 11%. La cuota mensual, 420 euros. Víctor lo pensó. Era un esfuerzo, pero factible. Su sueldo era de 2.200 euros, le quedarían 1.780. Además, estaba el dinero de Carmen. Ahora que ya no lo gastaba en tonterías, podía coger un poco de ahí para los gastos comunes. Me parece bien, dijo. Formalicemos. Estupendo. Entonces tendría que abonar la entrada hoy, firmar los papeles y en un par de días el coche es suyo. 4.000 euros de golpe. Víctor frunció el ceño. No tengo tanto en la tarjeta. ¿Cuánto tiene? Pues unos 2.400. Marcos se rascó la nuca. Entonces podemos aumentar el importe del préstamo, pero la cuota también subiría. O puede dejar lo que tiene como señal y traer el resto más tarde. No. Hagámoslo todo de una vez. Víctor no quería posponerlo. Tramite el crédito por un importe mayor. De acuerdo. Ahora mismo lo recálculo. Marcos tecleó en la calculadora y luego levantó la vista. Si la entrada es de 2.400 euros, la cuota mensual sería de 480. ¿Le parece bien? Víctor hizo una mueca. 480 euros ya era más de una quinta parte de su sueldo, pero el coche lo valía. Y no era para siempre, solo 5 años. Luego lo terminaría de pagar y todo volvería a la normalidad. Me parece bien, dijo con firmeza. Perfecto.
Entonces, vamos con el papeleo. Necesito su DNI, su carné de conducir y la tarjeta bancaria para la entrada. Víctor sacó el DNI y el carné, los puso sobre la mesa, y luego buscó en la cartera la tarjeta de Carmen. ¿La del Santander? Una tarjeta azul con su nombre, Carmen Martínez García. Se la tendió a Marcos. Un segundo. El comercial cogió la tarjeta y la pasó por el datáfono. Introduzca el PIN, por favor. Víctor tecleó el código. Se lo sabía. Carmen se lo había dictado una vez por si tenía que sacar dinero de su tarjeta. El terminal emitió un pitido suave. En la pantalla apareció un icono girando. Marcos esperaba, sonriendo. Víctor también esperaba, tamborileando los dedos sobre la mesa. De repente, el terminal emitió un sonido agudo y desagradable. En la pantalla apareció un mensaje en rojo, transacción denegada. ¡Qué raro! Marcos frunció el ceño. Probemos de nuevo. Volvió a pasar la tarjeta. Víctor introdujo el código. El mismo resultado. El terminal lo rechazó. ¿Quizá no hay fondos suficientes?, sugirió el comercial, educadamente. No. Hay más de 2.000 euros. Lo he comprobado yo mismo. Víctor sintió que empezaba a ponerse nervioso. Inténtelo otra vez. Tercer intento. Mismo resultado. Espere. Voy a llamar al banco. Marcos cogió el teléfono. Marcó el número de atención al cliente del Santander y activó el altavoz. Tras varios tonos, respondió un contestador automático y luego le pasaron con un operador. Buenos días. Le atiende el Banco Santander. Sonó una voz femenina. Hola, dijo Marcos, mirando la tarjeta. Tenemos un problema con una transacción con la tarjeta número, dictó el número. ¿Puede comprobar cuál es el problema? Un momento. Se oyó el tecleo de un teclado. A ver si... Lo veo. La tarjeta está bloqueada para transacciones superiores a 100 euros. Se requiere la confirmación de la titular de la cuenta. Víctor sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué significa confirmación de la titular?, preguntó, inclinándose hacia el teléfono. La titular de la cuenta, doña Carmen Martínez García, ha establecido un límite en las operaciones. Para transacciones superiores a 100 euros, se necesita su autorización personal. ¿Voy a contactar con ella ahora mismo? Ha indicado un número de contacto. No. Espere. Empezó a decir Víctor, pero ya era tarde. En el teléfono sonaron unos tonos y, a continuación, se oyó una voz tranquila, demasiado familiar. Dígame. Buenos días, doña Carmen Martínez, dijo la empleada del banco. Están intentando realizar una transacción de 2.400 euros con su tarjeta. ¿La autoriza? Se hizo una pausa. Víctor estaba sentado sin respirar, con la mirada fija en el teléfono. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos en la sala podían oírlo. No, dijo Carmen con una voz serena y fría. No doy mi autorización. Deniegue la transacción. Entendido. Gracias. Que tenga un buen día. Pid 2. La comunicación se cortó. Víctor se quedó sentado, con la mirada perdida. La sangre se le había ido del rostro. Tenía las manos heladas. La tarjeta se le resbaló de los dedos y cayó sobre la mesa con un leve ruido. Marcos lo miraba perplejo. Luego desvió la vista hacia la tarjeta, luego hacia el DNI, y pareció atar cabos. ¿Esta no es su tarjeta?, preguntó con cautela. Víctor no respondió. No podía articular palabra. En su cabeza resonaba la voz de Carmen, tranquila, segura, implacable. No doy mi autorización. Así que lo sabía. Lo sabía todo. ¿Le había entregado las tarjetas a propósito? Sabiendo que no podría usarlas. Le había tendido una trampa. Lo había humillado delante de extraños. Creo que será mejor que llame a mi superior. Marcos se levantó, retrocediendo hacia la puerta. Espere aquí, por favor. Salió, dejando a Víctor solo en la sala de reuniones. Víctor estaba sentado, agarrando los reposabrazos de la silla. Vergüenza, rabia, humillación. Todo se mezclaba en un sentimiento insoportable. ¿Cómo se había atrevido? ¿Cómo se había atrevido a dejarlo en ridículo? Le zumbaban los oídos, se le nublaba la vista. Intentó levantarse, pero las piernas le flaquearon. Volvió a caer en la silla, boqueando en busca de aire. El corazón le latía desbocado, sentía una opresión en el pecho. El pánico lo invadió como una ola. La puerta se abrió. Entró un hombre mayor, con un traje serio. Detrás de él, Marcos. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó el hombre mayor. Víctor no podía respirar. El mundo se tambaleó, se inclinó, se deslizó hacia un lado. «Marcos, llama a una ambulancia. Rápido». Lo último que Víctor oyó antes de sumirse en la oscuridad fue la voz alarmada del comercial. «Hola, emergencias. Tenemos a un hombre que se ha desmayado. Parece un ataque al corazón». ¿Y después? Nada. Víctor volvió en sí por el fuerte olor a alcohol.
Alguien le había acercado un algodón a la nariz y él se apartó de un respingo, tosiendo. Veía todo borroso y le zumbaban los oídos. Estaba tumbado en el suelo de la sala de reuniones. Bajo su cabeza había una chaqueta arrugada. Sobre él se inclinaban varias caras, Marcos, el hombre mayor y otra mujer con uniforme. Tranquilo, tranquilo. La mujer le sujetaba el hombro. No se levante de golpe. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Víctor intentó incorporarse, pero la cabeza le dio vueltas y volvió a caer al suelo. Ha sufrido un ataque. Le ha subido la tensión y ha perdido el conocimiento. La mujer, a juzgar por el uniforme, era una técnica de emergencias. Vamos a tomarle la tensión otra vez. Le colocó el manguito del tensiómetro en el brazo y lo infló. Víctor yacía mirando al techo y poco a poco la lucidez volvía a su mente. Recordó el concesionario, la tarjeta, la llamada, la voz de Carmen. No doy mi autorización. El recuerdo de esas palabras le dolió más que cualquier dolor físico. La vergüenza y la humillación volvieron con renovada fuerza y cerró los ojos con fuerza, deseando que se lo tragara la tierra. 180/110, anunció la sanitaria, quitándole el manguito. La tiene altísima. Tiene que ir al hospital a que le hagan un chequeo. ¿Lo llevamos? No. Víctor intentó levantarse. Estoy bien. Solo ha sido un mareo. Señor, tiene una crisis hipertensiva. La sanitaria insistía. Es peligroso. Podría sufrir un ictus, un infarto. Necesita ayuda. He dicho que estoy bien. Le apartó la mano y, con esfuerzo, se puso en pie. El mundo se tambaleó, pero se mantuvo firme, agarrándose al borde de la mesa. A su lado estaba el hombre mayor, el jefe del concesionario. Lo miraba con una mezcla mal disimulada de preocupación y disgusto. Señor, dijo secamente, me temo que tendremos que cancelar la operación. La tarjeta que ha presentado no ha pasado la verificación y la titular de la cuenta ha denegado la transacción. Si no dispone de otros medios de pago, no podemos continuar. Víctor lo miraba, incapaz de decir una palabra. Marcos estaba a un lado, con la vista en el suelo, claramente incómodo. Varios empleados más del concesionario se habían congregado en la puerta, observando la escena con curiosidad. Algún cliente también se había detenido, volviéndose para mirar. Víctor se dio cuenta de que se había convertido en el centro de atención, en el hazmerreír. El hombre que intentaba comprar un coche con dinero ajeno y al que su mujer había puesto en su sitio en público. Yo lo solucionaré, balbuceó, cogiendo su DNI y su carné de la mesa. No tocó la tarjeta de Carmen, ni siquiera podía mirarla. Disculpen, se dirigió a la salida, tambaleándose. La sanitaria lo llamó. ¿Está seguro de que no quiere ir al hospital? De verdad que no tiene buena cara. No hace falta, lanzó por encima del hombro, y salió a la calle. El sol brillaba con fuerza, cegándole. Se cubrió la cara con la mano, llegó a duras penas hasta su viejo Toyota y se desplomó en el asiento del conductor. Le temblaban tanto las manos que no acertaba a meter la llave en el contacto. Apoyó la frente en el volante, cerró los ojos, intentando respirar con calma. Pero la respiración se le entrecortaba, el corazón le martilleaba, tenía un nudo en el pecho. Carmen. Lo había hecho a propósito. Sabía que él intentaría usar sus tarjetas. Lo había preparado todo de antemano, había puesto límites, había dado su número para la confirmación. Había jugado con él como el gato con el ratón. Le entregó las tarjetas, fingiendo sumisión, pero en realidad le había tendido una trampa. Y él había caído. Había caído como el último idiota. Víctor no supo cuánto tiempo estuvo sentado en el coche. Quizá 10 minutos, quizá media hora. Poco a poco, la respiración se le fue calmando, el corazón dejó de latir con furia. Pero en el pecho le quedó una pesadez y en la cabeza un vacío. Arrancó el coche y se dirigió a casa. Conducía despacio, en piloto automático, sin prestar atención a la carretera. Los pensamientos se le agolpaban, confusos. ¿Qué le diría a Carmen? ¿Cómo se lo explicaría? ¿Podría fingir que no había pasado nada? Pero ella lo sabía. Ella había denegado la transacción. Lo entendía todo perfectamente. Cuando aparcó cerca de casa, ya eran más de las 6 de la tarde. Subió en el ascensor, abrió la puerta con su llave y entró en el piso. Silencio. Desde la cocina llegaba una luz tenue. Olía a algo frito. Carmen estaba preparando la cena. Pasó al recibidor, se quitó los zapatos, colgó la chaqueta. Las manos aún le temblaban ligeramente. Carmen salió de la cocina, secándose las manos con un paño. Lo miró con calma, sin un atisbo de emoción. «Has vuelto», dijo con voz neutra. «La cena está casi lista». Víctor se quedó de pie, sin saber qué decir. La miraba, a esa mujer con la que había vivido 20 años, y no la reconocía. ¿Dónde estaba la Carmen que siempre cedía? ¿Que buscaba el consenso? ¿Que evitaba los conflictos? ¿Quién era esta desconocida, fría y calculadora?
Tú, tragó saliva. La voz le salió ronca. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho de qué? Ladeó la cabeza, como si no entendiera. Has bloqueado las tarjetas. Has puesto límites. Tú sabías que intentaría usarlas. Claro que lo sabía. Carmen se dio la vuelta y volvió a la cocina. Él la siguió. ¿Las cogiste precisamente para eso? ¿Verdad? Para gastar mi dinero a tu antojo. Es nuestro dinero. Alzó la voz, sintiendo que la rabia volvía a hervir en su interior. Soy el cabeza de familia. Tengo derecho. No tienes ningún derecho. Se giró. Y en sus ojos él vio un brillo de acero frío. ¿Es mi dinero? Víctor. Me lo he ganado con mi trabajo, con mis manos. Y tú nunca has dispuesto de él sin mi permiso. Nunca. Pero me diste las tarjetas. Se acercó a ella, apretando los puños. ¿Aceptaste? Te di unos trozos de plástico. Soltó una risita, y en esa risita no había ni una pizca de calidez. Unos trozos de plástico inútiles. Pensé que serías lo bastante listo para darte cuenta de que no iba a dejar que me quitaras lo que es mío. Pero resultaste ser un engreído. Ni siquiera comprobaste si tenías acceso. Víctor sentía que la rabia se mezclaba con la humillación, asfixiándolo, sin dejarle respirar. ¿Me has dejado en ridículo? Exhaló. Delante de todo el mundo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Lo han visto todos. El comercial, los empleados, otros clientes. Todos han oído cómo me negabas la autorización. ¿Y qué? Se encogió de hombro. Querías comprar un coche con mi dinero sin mi consentimiento. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Autorizarlo? ¿Seguirte el juego de cabeza de familia? No es un juego. Dio un puñetazo en la mesa, y Carmen ni se inmutó. Soy tu marido. Llevamos 20 años juntos. Deberías haberme apoyado, no humillarme. ¿Apoyarte? Se acercó a él, mirándole directamente a los ojos. ¿Apoyarte? ¿Cómo me apoyaste tú cuando me llamaste derrochadora? ¿Cuándo me quitaste mis tarjetas como a una niña castigada? ¿Cuándo decidiste que eras el único que tomaba decisiones en esta familia? Él guardó silencio, respirando con dificultad. Las palabras se le atascaban en la garganta. Víctor, Carmen se acercó a los fogones y apagó el fuego. Has cruzado una línea. Decidiste que podías controlarme a través del dinero, que podías disponer de mi vida. Pero te equivocaste. No soy la clase de mujer a la que se puede doblegar. ¿Y quién eres? Casi gritó. ¿Quién eres? Ahora no te reconozco. Soy la que siempre he sido. Hablaba con calma, pero en su voz había una firmeza inquebrantable. Solo que tú no te dabas cuenta. Pensabas que si me callaba, es que estaba de acuerdo. Que si no protestaba, es que obedecía. Pero el silencio no es debilidad, Víctor. Es una elección. Me callaba porque no quería conflictos, porque quería proteger a la familia, protegerte a ti. Pero ya no me queda nada que proteger. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué quería decir? ¿A dónde quería llegar? ¿Qué quieres decir? Preguntó en voz baja. Quiero decir que he presentado la demanda de divorcio. Carmen pronunció esas palabras con la misma calma con la que solía hablar del tiempo. Esta mañana, mientras estabas en el concesionario. Silencio. Víctor la miraba, incapaz de creerlo. Divorcio. Había pedido el divorcio. 20 años de matrimonio. 2 hijos. Una vida en común. Y ella, así como así, de un plumazo, lo borraba todo. Tú no puedes, balbuceó. Es una locura. Por una simple discusión. No es por una simple discusión. Negó con la cabeza. Es porque por fin he visto quién eres en realidad. Un hombre que cree que su mujer es de su propiedad, que no respeta mi trabajo, ni mi dinero, ni mis decisiones, que está dispuesto a humillarme con tal de sentirse el jefe. Yo no quería humillarte, intentó objetar. Pero las palabras sonaron patéticas incluso para él. No importa si querías o no. Carmen cogió una carpeta de la mesa y se la tendió. Aquí tienes una copia de la demanda. El abogado dice que el proceso tardará unos 3 meses, si no te opones. El piso es de los dos, lo dividiremos por la mitad. O lo vendemos y repartimos el dinero, o tú me compras mi parte, o yo la tuya. Ya veremos. Víctor cogió la carpeta con manos temblorosas y la abrió. Efectivamente, una demanda de divorcio, firmada por Carmen, con la fecha de ese mismo día. No iba de farol. Lo había hecho de verdad. No puedes irte así sin más. Levantó la vista hacia ella. Nosotros somos una familia. Éramos una familia, corrigió ella. Hasta que decidiste que tus ambiciones eran más importantes que el respeto hacia mí. Ahora solo somos 2 personas que una vez estuvieron unidas, y que ya no lo están. ¿Y los niños? Se aferró a esa última esperanza. ¿Qué dirán los niños? Los niños son mayores. Carmen se sentó a la mesa y se sirvió té de la tetera. Lucía y Javier tienen sus propias vidas. ¿Lo entenderán? ¿O no lo entenderán? Pero es nuestra decisión, no la suya. ¿Ya has hablado con ellos? No. Bebió un sorbo de té.
Se lo diré en los próximos días, pero no creo que se sorprendan demasiado. Lucía lleva tiempo preguntándome por qué aguanto tus impertinencias. Se dio cuenta de cómo habías cambiado hace ya medio año. Víctor se dejó caer en la silla de enfrente y apoyó la cabeza en las manos. Su mundo se desmoronaba. Todo lo que consideraba inamovible, la familia, el matrimonio, su vida de siempre, se hacía añicos. Y el culpable era él. Lo comprendía con una claridad aterradora. Había ido demasiado lejos. Había decidido que podía imponer las reglas, y lo que había conseguido era una rebelión. Una rebelión silenciosa, fría e implacable. Carmen levantó la cabeza y la miró. Suplicante. Quizá todavía podamos arreglarlo. Yo he entendido mi error. Me he equivocado. Perdóname. Ella lo miró durante un largo rato, estudiándolo. Luego, lentamente, negó con la cabeza. No, Víctor. Es tarde. No has entendido tu error. Simplemente has entendido que has perdido. Son cosas distintas. Si la tarjeta hubiera funcionado, si hubieras comprado el coche, estarías orgulloso de ti mismo. Pensarías que has hecho lo correcto, que me has puesto en mi sitio. Pero has perdido y ahora intentas salvar la situación. Y yo ya no quiero jugar a estos juegos. Se levantó y se dirigió a la puerta. Me voy, dijo, a casa de Lucía. Viviré con ella un par de semanas, hasta que encuentre un piso. ¿Puedes quedarte aquí? El abogado se pondrá en contacto contigo para el reparto de bienes. ¿Ya has hecho las maletas?, preguntó él, sin vida. Sí, están en el recibidor. Se levantó y fue al pasillo. Efectivamente, junto a la puerta había 2 maletas grandes y un bolso. Así que se había estado preparando. Quizá no desde esa mañana, sino desde antes. Quizá desde hacía una semana, cuando le entregó las tarjetas. Lo había calculado todo, lo había planeado todo. Y él había estado ciego. Carmen se puso la chaqueta, se colgó el bolso al hombro, puso las maletas sobre sus ruedas. Adiós, Víctor, dijo, mirándole a los ojos. Espero que consigas aclararte contigo mismo. Quizá algún día encuentres a una persona a la que no quieras controlar. Pero no seré yo. Abrió la puerta, sacó las maletas al rellano y llamó al ascensor. Víctor se quedó en el umbral, viendo cómo se marchaba de su vida. El ascensor llegó, las puertas se abrieron. Carmen entró, se giró una última vez y asintió. Las puertas se cerraron. Víctor volvió al piso y cerró la puerta. Silencio. Vacío. Pasó al salón, se desplomó en el sofá y se quedó mirando al techo. En el bolsillo le vibraba el móvil, seguro que eran mensajes, llamadas, pero no lo sacó. No tenía fuerza, se quedó tumbado, sintiendo como lo invadía una ola de desesperación. El dolor en el pecho volvió, sordo, opresivo. Se llevó la mano al corazón, intentó respirar despacio, pero no sirvió de nada. La tensión volvía a subirle, le martilleaban las sienes. Tenía que tomarse las pastillas, lo sabía, pero no podía moverse. Se quedó allí, con la mirada fija en un punto, hasta que la habitación empezó a nublarse ante sus ojos. A varios kilómetros de allí, Carmen estaba sentada en un taxi, mirando por la ventanilla las calles que pasaban. El móvil vibró en su bolso, un mensaje de su hija. Mamá, te estoy esperando. Tu habitación está lista. Te quiero. Carmen sonrió por primera vez en muchos días. Una sonrisa ligera, liberada, como si se hubiera quitado un peso que llevaba arrastrando años. El taxista la miró por el retrovisor. ¿Va muy lejos?, preguntó, por pura cortesía. Sí, respondió Carmen, contemplando las luces de la ciudad. Muy lejos, a una nueva vida. Carmen estaba de pie en medio de la habitación, en el piso de su hija, y miraba por la ventana. Tras el cristal se extendía la ciudad al anochecer, luces, carreteras, un barrio desconocido en la otra punta de la ciudad. Aquí todo era diferente, otros edificios, otros patios, otra vida. Y eso estaba bien. Era justo lo que necesitaba, empezar de cero, lejos del pasado. Mamá, el té está listo. Lucía entró en la habitación con 2 tazas. Su hija se parecía a ella. El mismo pelo claro, los mismos ojos grises, el mismo pliegue obstinado en la comisura de los labios. 23 años, estudiante de último curso de Derecho, una chica inteligente e independiente. Carmen estaba orgullosa de ella. Gracias, cariño. Carmen cogió una taza y se sentó en el sofá. Lucía se acomodó a su lado, con las piernas encogidas. Bueno, cuéntamelo con más detalle, dijo la chica, abrazando la taza con ambas manos. Por teléfono has sido muy escueta. ¿Qué ha pasado en realidad? Carmen respiró hondo. En las últimas semanas le había dado tantas vueltas a la historia en su cabeza que las palabras parecían ordenarse solas. Tu padre decidió que él era el jefe de la familia, empezó con calma, que era el único que debía tomar decisiones sobre el dinero. ¿Las compras? Todo. Me quitó las tarjetas. Quería controlar cada uno de mis gastos. No discutí.
Simplemente me aseguré de antemano de que no pudiera usar mi dinero. ¿Y cómo reaccionó? Lucía escuchaba atentamente, con el ceño fruncido. Mal. Carmen esbozó una sonrisa. Muy mal. ¿Fue a comprar un coche con mi dinero? Sin preguntarme. La tarjeta no funcionó. Yo denegué la transacción. Mamá. Lucía se enderezó. ¿En serio? ¿Y él está bien? No lo sé. Carmen bebió un sorbo de té. No lo he llamado. Es un hombre adulto. Ya se las arreglará. Su hija guardó silencio, procesando la información. Luego, negó con la cabeza. ¿Sabes, mamá? No me sorprende. He visto cómo ha ido cambiando en los últimos 6 meses, cómo te sacaba punta a todo, cómo comentaba cada compra. Incluso lo hablé con Javi. Los dos nos dimos cuenta. ¿Javier lo sabe? Carmen enarcó las cejas. Sí, lo llamé cuando me escribiste que te ibas. Dijo que te apoya, que ya era hora de poner a papá en su sitio. ¿Quiere hablar contigo mañana? Me pidió que te lo dijera. Carmen sintió un calor en su interior. Sus hijos estaban de su lado. Lo habían entendido. Era lo que más temía. Que la juzgaran, que dijeran que había destrozado a la familia por una tontería. Pero ellos lo habían visto. Se habían dado cuenta de lo que ella intentaba ocultar. Gracias, dijo en voz baja. Es importante para mí saber que estáis conmigo. Mamá, siempre estaremos contigo. Lucía la abrazó por los hombros. Eres la mujer más fuerte que conozco. Llevas toda la vida cargando con todo, el trabajo, la casa, nosotros y nunca te has quejado. ¿Y papá? Papá se ha vuelto un egoísta. Lo siento, pero es la verdad. ¿Se quedaron sentadas en silencio? Abrazadas. Carmen sintió cómo se le quitaba de encima el último peso, la culpa hacia sus hijos. No había destrozado a la familia. La familia se había destruido sola cuando uno de sus miembros decidió que era más importante que todos los demás. Los días siguientes transcurrieron entre trámite. Carmen se reunió con el abogado, discutió los detalles del divorcio. Resultó que, en su caso, todo era bastante sencillo. No había muchos bienes, los hijos eran mayores, no había pensión alimenticia. Decidieron vender el piso y repartir el dinero a partes iguales. Víctor aceptó sin poner objeciones. La llamó una vez, intentó hablar, le pidió quedar, pero Carmen se negó. Todo lo necesario podía resolverse a través de los abogados. No habría más encuentros personales. Su amiga Tamara vino a visitarla al segundo día. Trajo una tarta y una botella de vino. Bueno, mujer libre, anunció al entrar en el piso de Lucía. Enhorabuena. Por fin te has librado de ese controlador. Tamara. Más bajo, sonrió Carmen. Lucía está en casa. Que oiga. Tamara dejó la tarta en la mesa y abrazó a Carmen. Tía, estoy tan orgullosa de ti. Eres una valiente. Has hecho algo para lo que muchas no tienen agallas. Se sentaron en la cocina, bebieron vino a sorbitos, comieron tarta. Tamara le preguntó por los detalles. Negaba con la cabeza y se reía cuando Carmen le contaba la escena en el concesionario. Me imagino su cara, se carcajeaba. ¿Él allí sentado? ¿Y del teléfono sale tu voz? No doy mi autorización. Es de película. Un clásico. A mí no me hace gracia. Carmen jugaba con la taza. Hasta me da un poco de pena. 20 años juntos no es ninguna broma. ¿Pena? Tamara dejó de sonreír. Carmen, te estaba humillando. Quería convertirte en una mujer dependiente de él. Eso no es amor. Es control. Lo sé, asintió Carmen. Por eso me fui. Pero aún así, es triste. Fuimos felices en su momento. Fuimos, convino Tamara. Pero eso fue hace mucho. La gente cambia, Carmen. Y a veces no para mejor. No puedes vivir en el pasado. Tienes 52 años. No es el final. Es la mitad de la vida. Te queda mucho por delante. Carmen miró a su amiga y sonrió. Sí, realmente le quedaba mucho por delante. Un piso nuevo, que planeaba alquilar en un mes, un trabajo que le gustaba, unos hijos que la apoyaban, una libertad que durante tanto tiempo no se había permitido sentir. 3 semanas después, Carmen encontró un apartamento de una habitación en un buen barrio, luminoso y con grandes ventanales. La dueña lo alquilaba a buen precio, sin intermediarios. Carmen pagó la fianza y firmó el contrato. Por primera vez en su vida tenía una casa suya, no compartida con su marido, no de sus padres, sino suya. Podía decorarla como quisiera, pintar las paredes del color que le apeteciera, invitar a quien quisiera o no invitar a nadie. El día de la mudanza la ayudaron sus hijos. Javier vino a propósito para el fin de semana. Acarrearon cajas, montaron muebles, se rieron de las estanterías torcidas que Javier intentaba atornillar. Al anochecer, el piso ya parecía habitado. Carmen estaba en medio del salón, rodeada de sus hijos y sus risas, y sintió que eso era la felicidad. Sencilla, sin pretensiones, sin expectativas. Simplemente, tener a su gente cerca y que nadie la controlara, ni le sacara punta a todo, ni la humillara.
Mamá, ¿pedimos una pizza?, propuso Lucía, dejándose caer en el sofá. Me muero de hambre. Claro, aceptó Carmen. Pedid la que queráis. Hoy es fiesta. ¿Qué fiesta?, preguntó Javier, quitando la cinta adhesiva de otra caja. El día de la independencia, respondió Carmen, y sonrió. Pidieron 3 pizzas grandes y se sentaron en el suelo del salón, porque aún no habían montado la mesa. Vieron una comedia en el portátil. Carmen se reía con sus hijos, sintiendo como una ligereza que no había experimentado en años se extendía por su interior. Era libre. Ella decidía cómo vivir a partir de ahora. Y era lo mejor que le podía haber pasado. Un mes después, Carmen quedó con Tamara en una cafetería del centro. Pidieron café y postres, y se sentaron junto a la ventana, observando a la gente pasar. Bueno, ¿qué tal la nueva vida?, preguntó Tamara, removiendo el azúcar de su capuchino. Bien, sonrió Carmen. La verdad, Tamara, no pensé que me resultaría tan fácil. Tenía miedo de la soledad, del silencio, del vacío y ha sido todo lo contrario. Estoy tranquila. Duermo del tirón. No tengo miedo de que alguien me critique cada compra. ¿Y Víctor? ¿Cómo está? No lo sé. Carmen se encogió de hombro. Solo nos comunicamos a través de los abogados. Vendimos el piso, repartimos el dinero. Los trámites están casi terminados. El divorcio debería ser oficial en un par de semanas. Intentó contactarme, llamó un par de veces, me escribió mensajes pidiendo quedar para hablar. No le respondí. No tengo nada que decirle. Tamara asintió y bebió un sorbo de café. Haces bien. No hay que volver al lugar del que tanto te ha costado salir. Ni pienso hacerlo. Carmen miró por la ventana. Sabes, he pensado mucho en esto, en por qué aguanté tanto tiempo, por qué no me fui antes, cuando empezaron esas críticas, y me di cuenta de que tenía miedo al cambio, miedo a no poder salir adelante sola, a que los niños me juzgaran, a que la gente dijera, divorciarse a su edad, qué tontería. Pero luego entendí que más da lo que diga la gente. Es mi vida, y si no estoy bien, tengo derecho a cambiarla. Sabías palabras. Tamara levantó su taza. Por tu valentía, Carmencita. Por no haber tenido miedo a empezar de nuevo. Chocaron las tazas y bebieron. Carmen sonrió, sintiendo como algo cálido y luminoso florecía en su interior. Lo había hecho. Había dejado al hombre que intentó anularla y había construido una nueva vida, sola. Y lo había conseguido. Por la noche, al volver a su apartamento, Carmen se preparó un té y se sentó junto a la ventana con un libro. Fuera oscurecía, se encendían las luces en las casas de enfrente. La ciudad vivía su propia vida, indiferente y tranquila. Abrió el libro que llevaba tiempo queriendo leer, pero para el que nunca tenía tiempo. Ahora tenía tiempo de sobra, su propio tiempo, del que podía disponer como quisiera. El móvil vibró, un mensaje de su hija. Mamá, ¿qué tal? ¿Todo bien? Carmen sonrió y tecleó la respuesta. Todo genial. Cariño. Aquí estoy con un libro y un té. Feliz. Dejó el móvil sobre la mesa y volvió a la lectura. En algún lugar, en la otra punta de la ciudad, en un piso vacío de 3 habitaciones, Víctor estaba sentado en el sofá, frente al televisor. Daban un programa, pero no lo estaba viendo. Pensaba en cómo todo se había torcido, cómo había perdido a su mujer, a su familia, su vida de siempre. Cómo había pasado de ser un hombre seguro de sí mismo a un fracasado solitario al que su propia mujer había humillado en público. La ofensa y la rabia aún le quemaban por dentro, pero en lo más profundo se abría paso otro sentimiento, la comprensión de que él era el único culpable de todo. Que si no hubiera intentado controlarla, si no le hubiera quitado las tarjetas, si no la hubiera humillado, ahora estarían juntos. Pero era tarde, se había ido para siempre. Y Carmen, sentada junto a la ventana, leía un libro y sonreía. Por delante tenía una vida, su propia vida, libre, llena de posibilidades, sin control, sin humillaciones, sin necesidad de pedir permiso. Había superado el dolor, la humillación, el miedo y había salido fortalecida. Y esa era su victoria. Una victoria silenciosa, personal, pero la más importante de su vida. Gracias por escuchar esta historia.